de lo alto. ¿Está bien? Vamos a orar. Oramos, chicos. Oramos. Oramos. Querido Señor, nuestro Padre, gracias te damos por tu bondad, tu amor, tu misericordia y por todo lo que haces con nosotros y por esta oportunidad de estudiar. Y estamos en una universidad donde nos vamos a formar para ser buenos hijos tuyos, buenos profesionales. Les dice a cada estudiante, Señor, te pido esta mañana, les dé mucha sabiduría para entender y comprender cada aspecto de la anatomía y también su preparación para regresar en la mañana. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en el cuello vamos a estudiar, hay músculos y músculos en el cuello, y estos músculos van a formar triángulos. ¿Les gustan los triángulos o no? ¿Sí? Y así empezamos en toda la anatomía del cuerpo, en cuello, tórax, abdomen, encontramos más triángulos, ¿no? Más triángulos. Entonces, vamos a identificar aquí, ayer dijimos, ¿no? El triángulo, habíamos dejado el triángulo anterior, el triángulo posterior. El triángulo posterior, ¿no? Entre músculo esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? A ver, ¿qué puede ser? Ustedes digan. Deducen. Si no se estudia, se deduce. Mañana deduzcan bastante. Si no se estudia, se deduce. ¿Qué creen que puede estar en este espacio? El contenido. El nervio accesorio. Porque el nervio accesorio y el nervio esternocleidomastoideo es el nervio trapecio. ¿Qué otro nervio? El plexo cervical, ¿no? El plexo supraescapular, que es rama del plexo cervical, se encuentra en este espacio. Y más que saber qué triángulo es, el contenido es importante saber. Este triángulo también está subdividido por este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? El músculo homoioideo. Homoioideo. Entonces se divide un triángulo que está aquí, que se llama, ¿no? Triángulo supraclavicular. Supraclavicular. Músculo homoioideo, que es el vientre inferior o cabeza inferior de este músculo homoioideo, vientre superior. Va desde la escápula homoioideo hasta el hueso ioideo, ¿no? Y va a dividir no solo en el triángulo posterior, también divide el triángulo anterior. Entonces, mira cómo divide el triángulo anterior. Divide en un triángulo carotidio, ¿no? Y un triángulo muscular. Triángulo carotidio, triángulo muscular. Mira los otros triángulos. ¿Cómo se llama este músculo? Es el músculo digástrico, ¿no? Es la porción posterior del músculo y este es el vientre anterior. Vientre posterior, vientre anterior. Y aquí tenemos el músculo estiloioideo. Pero entre este músculo, vientre posterior, vientre anterior, tenemos el triángulo submandibular. Entonces, mira, tenemos el triángulo occipital, triángulo supraclavicular, triángulo carotidio, triángulo muscular, y así podemos estudiar más triángulos, ¿no? Entonces, los músculos del triángulo anterior, ¿no? Tenemos ahí los músculos supraioideos, infraioideos, en relación al hueso ioides. Aquí tenemos el hueso ioides. Entonces, lo que está por encima del hueso ioides es supraioideo. Lo que está por debajo del hueso ioides es infraioideo. Entonces, ¿cuántos músculos tenemos? Hay 4 músculos supraioideos y 4 músculos infraioideos.
Este siempre es una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los músculos suprayoideos o cuál no es, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos aquí el músculo genioideo. Genioideo. Luego tenemos miloideo, ¿no? Y después está el digástrico, que ya hemos visto este mismo, aquí el digástrico, ¿no? Y después el estiloideo, estiloideo. Todos terminan ioideo, ¿no? Ioideo, menos el digástrico. Entonces tú dices, estiloideo se origina en la apófisis estiloide del hueso temporal, ¿no? Y va hacia el hueso ioide, estiloideo, ¿no? El digástrico, de paso, aquí hay una cincha que pasa, realmente no se inserta. El digástrico viene de la apófisis mastoide del hueso temporal y aquí hay un ojal por donde pasa la parte inferior y va hacia la mandíbula. Entonces, es el digástrico. ¿Ya? Entonces, aquí, genioideo, miloideo, estiloideo y el digástrico. Este es el digástrico. Y hemos dicho que este es el digástrico. Yo me corrijo, ya me voy a corregir. Ya me voy a corregir. Esto más superficialmente. Es el vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico. Esto que estamos viendo es lo mismo que vientre posterior del digástrico, vientre anterior. Es lo mismo que estamos viendo. Ya, este es el estiloideo, el digástrico. Luego tenemos el miloideo. Esto es miloideo como un diafragma, que se llama. Miloideo. Y si retiramos el miloideo, ahí nos encontramos con el genioideo. Este es el genioideo. Entonces ya estamos viendo por detrás de este hueso. Hemos retirado, el primero está el miloideo, lo más superficial, el vientre anterior del digástrico, el miloideo, y después encontramos ahí el genioideo. Casi tiene la misma disposición. Genioideo. Entonces los 4 músculos suprayoideos. Y después tenemos 4 músculos infrayoideos que están por debajo. El homoideo, que ya lo hemos mencionado, el homoideo, ¿no? Que cruza la región lateral del cuello. Y después tenemos el externo. Te está diciendo el nombre. Externo va desde el esternón, es el externoioideo, ¿no? El externo, este es el músculo externoioideo. Externo, maniobra external, ioideo. Después viene el tiroideo. El tiroideo es esto, que va del cartílago tiroides al hueso ioides. Entonces tenéis aquí externoioideo, el tiroideo y el externo, este es el externo tiroideo. Externo tiroideo. Vamos, externo ioideo, tiroideo y el externo tiroideo, ¿no? Y el homoideo son 4 músculos de infrayoideo. Igual acá lo mismo, entonces ahora, ¿no? Digástrico, miloideo, ¿no? Digástrico, miloideo y el estiloideo. Los músculos infrayoideos, el externoyoideo, el tiroideo y el externo tiroideo. Primero hay que retirar el externoyoideo para visualizar el externo tiroideo. Y aquí están los músculos suprayoideos. Y todos estos músculos están inervados por el facial, y el miloideo y genioideo, ¿no? Por el mandibular. Pero no menos el genioideo. El genioideo es por el hipogloso. La inervación del genioideo es por el hipogloso. Por ahí cruza entre el músculo miloideo, ¿no? Cruza el hipogloso para inervar el genioideo. Entonces, el mandibular y estos por el facial. ¿Ya? Y los infrayoideos
¿no? Ya están inervados ya por los ramos del plexo cervical, ¿no? El 1 al 3, así del 1 al 3 del plexo cervical, del asa cervical, ¿no? Y estos son el tiroideo de la fibra del C1, y esto también de los ramos anteriores del C1, C3. Entonces, en otras palabras, los músculos infraoideos están inervados por el plexo cervical. ¿Qué sería el plexo cervical? Aquí los músculos del triángulo posterior, que tenemos ahí el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, aquí está el esplenio de la cabeza, y después tenemos el elevador de la escápula, ¿no? Y después los escalenos, ¿no? El escaleno, tenemos el escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Acuérdense de los escalenos, tienen significancia anatómica los escalenos más que solo de nombrarlo, pero los escalenos sí, ya lo vamos a ver luego, los escalenos. Después el omoideo es el músculo que separa el triángulo posterior en un triángulo, ¿no? Occipital, este triángulo supraclavicular. Y estos músculos están inervados también igual por el plexo cervical. Y aquí tenemos los escalenos y el omoideo, igual, ¿no? Por los ramos anteriores, aquí del plexo braquial, escaleno, y aquí del plexo cervical, plexo braquial, ¿no? Que van a inervar a través de sus plexos. Entonces vamos al triángulo anterior. El triángulo anterior está aquí entre los dos, esternocleidomastoideo, todo eso se llama triángulo anterior, que se subdivide por la línea media, se divide en triángulo muscular, ¿no? A ambos lados, y ese triángulo se divide por el omoideo en un triángulo carotidio y un triángulo muscular. Vamos a ver. Cuando hablamos del sistema carotidio, es la irrigación. Ustedes ya conocen esto, ¿no? La carótida se divide en carótida interna y externa. ¿A qué nivel vertebral? Aquí, ustedes ya saben. C3 y C4. Muy bien. C3 y C4. Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales de la arteria carótida externa? Aquí está. Son 8 ramas, ¿cierto? 8 ramas. La primera rama tiroidea superior, luego la faringe ascendente, la lingual, facial, occipital, auricular posterior. Y ramas terminales, la temporal superficial y la arteria maxilar. Esto sí o sí tenemos que saber. Sí o sí tenemos que saber, porque todas estas arterias que salen de la carótida externa van a irrigar la cara, ¿no? Van a irrigar la faringe, van a irrigar la lengua, va a irrigar, ¿no? Todo lo que son los músculos suprayoideos, van a irrigar cuero cabelludo, etc. Hay toda la irrigación de la cabeza, ¿no? La cabeza, todo lo que es cabeza, cara, se debe a la carótida externa. Todo lo que es intracráneo, cerebro, es la carótida interna. Aquí están, ¿no? En este triángulo anterior están todas estas arterias, ¿no? Y toda la zona que está irrigando, por supuesto, ¿no? Porque es la tiroides superior, que irriga la región infraoidea, la laringe, ¿no? El polo superior de la tiroides. Porque hay una tiroidea inferior, que rama de la arteria subclavia, y que va a irrigar el resto de esta glándula. Así que la lingual va a ir a la región supraoidea, con la lengua es lingual. El facial usted ya conoce, ya lo hemos mencionado en la práctica también, este va a irrigar los músculos de la cara. Y así, la occipital, el cuero cabelludo, la auricular, la región mastoidea, ¿no? La faringe ascendente, lógicamente, va a ir a la faringe, ¿no? Y toda la región lateral de la cabeza, incluyendo la glándula parótida, conducto auditivo, es por la arteria temporal superficial, rama de la carótida externa. Y la maxilar y todas sus ramas, ¿no? Va a ir al viscerocráneo. Aquí hemos sacado, aquí está, lo mismo, ¿no? Todas las arterias, ¿no?
esta es la subclavia, esta es la carótida común, y aquí las ramitas de la arteria carótida externa. Carótida externa. ¿Ya? Y el triángulo del anterior, todo este triángulo anterior, ¿no? Externo-cleidomastoideo, aquí externo-cleidomastoideo, y el borde inferior de la mandíbula hace el triángulo anterior. ¿Ya? Y este triángulo anterior está subdividido por una línea media, ¿no? Línea media acá, y el músculo homoideo que cruza y va a la ioides, entonces divide triángulo muscular y triángulo carotídeo, ¿no? Carotídeo. Entonces, todo el sistema venoso de la cara, del cerebro, ¿no? De la cabeza en general, va a ir a la yugular. La yugular. Cada es una tremenda vena. ¿Han escuchado ese término? En la yugular, ¿no? Claro, un sangrado de la yugular, prácticamente, es igual a la muerte, porque el desangrado es rápido. Triángulo posterior, aquí en triángulo posterior tenemos la arteria subclavia, pero ¿dónde tenemos la arteria subclavia? En el triángulo supraclavicular. ¿Ya? Ese triángulo que está subdividido con el músculo homoideo. El músculo homoideo divide este triángulo en triángulo supraclavicular. Acuérdense de la supraclavicular, ¿no? Por delante está el esternocleidomastoideo, por detrás está el músculo homoideo, que hace el triángulo supraclavicular. Y por el triángulo supraclavicular pasa la arteria subclavia, la vena subclavia y el plexo braquial. Tres estructuras importantes. Ahí lo encontramos: arteria subclavia, vena subclavia y el plexo braquial. Este es un triángulo preguntable, ¿no? Al 100%. Al 100%. Entonces, muy claro que ahí, cuando hablamos de la arteria subclavia, tenemos que mencionar sus ramas, pero esto ya es una sección para el locomotor. Para el locomotor. Y así vamos a pasar. Lo que nos interesa es la arteria carótida externa en el cuello, ¿no? El drenaje es a la vena yugular interna, tanto las venas yugular externa, que es más superficial, subcutáneo, y tenemos también la yugular anterior, pero todo va a ir al sistema de la yugular. Bien. ¿Qué tenemos? En el triángulo anterior tenemos aquí los nervios craneales, ¿no? El facial va a ir a través de su rama cervical, inervar el nervio, no, el músculo platino. Y después tenemos el oso faríngeo, que va a ir aquí a la parótida. El vago, que hace todo su recorrido para inervar músculo de la lengua, que es el palato gloso, ¿no? Y el palato gloso y los músculos del pelo del paladar, y así, ¿no? El esófago, el estómago, etc. El accesorio también lo encontramos aquí, ¿no? Ya hemos mencionado el hipogloso, que va a los músculos suprayoideos, ¿no? Al genioideo, quiero decir, y a los músculos de la lengua. Y los músculos espinales del plexo cervical, el cervical transverso, ¿no? Va a ir a la región anterior del cuello para la inervación cutánea. Y estos son los nervios craneales que lo encontramos, ¿no? En esta zona. El nervio facial, tan importante en la inervación de la cara. Para el cuello es el latín. Y entonces ahí tenemos, esto es lo mismo que está mostrando el otro, ¿no? Que es el vago. El vago va a ir junto con la, ¿no? Con la arteria carótida y la vena yugular, ¿no? Y el accesorio aquí. Igual que preguntamos, ¿qué encontramos en el triángulo posterior? El nervio accesorio, inervando el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, ¿no? Y luego tenemos el hipogloso. Este es el hipogloso, el nervio hipogloso, que va a atravesar el miloideo y entonces va a inervar el músculo genioideo, ¿no? Y además, por supuesto, el hipogloso inerva la lengua, ¿no? Los músculos infraradiales. Y así tenemos los nervios espinales, el nervio transverso, que sale del plexo cervical para dar inervación sensitiva de la cara anterior del cuello.
ahí tenemos el nervio accesorio, ¿no? En el triángulo posterior, ¿qué encontramos? El nervio accesorio. ¿Qué encontramos? El plexo braquial. ¿Qué encontramos en el triángulo supraclavicular? El plexo braquial, ¿no? El plexo braquial. En el triángulo posterior se encuentran todas estas ramitas, ¿no? Del plexo cervical, especialmente esta ramita que es el nervio supraclavicular. Esto lo van a conocer en el plan. Y aquí está lo que decíamos. ¿Por qué mencionábamos? Escaleno anterior, escaleno medio, ¿no? Entre el escaleno anterior y el escaleno medio pasa, ¿no? La arteria subclavia y ¿no? Aquí la parte de raíces del tronco del plexo braquial, ahí es donde se va, ahí es donde vamos a encontrar. Y por delante del escaleno está la vena subclavia. Por detrás del escaleno anterior, la arteria subclavia, en este caso subclavia izquierda, ¿no? Entonces, los escalenos son puntos de referencia para, ¿no? Estas estructuras. Entre escaleno anterior y escaleno medio, el plexo braquial y la arteria subclavia. Por delante del escaleno anterior y la vena subclavia. El nervio vago acompaña, ¿no? Se encuentra posterior. ¿Se acuerdan en el corte transversal del cuello, ¿no? En la vaina vascular, ¿no? Se encuentra la arteria carótida común, la vena yugular y por detrás está el nervio vago, ¿no? El neumogástrico. Ya, esta parte. Ya, chicos. Yo quiero, a ver, vamos a señalar acá. Mira, triángulo, ¿no? Triángulos del cuello. Hay muchos triángulos del cuello. Entonces, el triángulo posterior. Triángulo muscular. Triángulo carotídeo. 4. Triángulo aquí supraclavicular. Triángulo cedilote. No lo hemos mencionado porque no lo hemos visto. ¿Ya? Entonces, hay triángulos de Pirigov, Farapeu, hay varios otros triángulos, no son tan importantes, pero esto sí. ¿Por qué el posterior? Aquí vamos a encontrar el nervio accesorio y plexo cervical. Y el plexo cervical. Y aquí vamos a encontrar también el nervio supraescapular, que es parte del nervio cervical, supraescapular. Escapular, que es importante. El triángulo muscular, que se encuentra los músculos infraioideos. Y hemos mencionado los infraioideos, es el esternoioideo, el tiroideo y el esterno tiroideo, ¿no? Y el homoioideo. Entonces, justo el triángulo muscular, este es el triángulo muscular, ya, esta es la mandíbula, esto es el esternocleidomastoideo, ¿no? Y este es el trapecio, y este es el homoioideo, y esta es la línea media, ¿no? Ya, y este es el homoioideo. Este es el triángulo muscular, este es el triángulo carotídeo, ¿no? Me olvidé aquí el 6, triángulo submandibular. Mandibular.
¿Ya? Entonces, en el muscular, los músculos infraíleos. ¿Por qué es importante esto? Porque a través del triángulo muscular nosotros vamos a acceder aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Volvemos a hacer esto. No, así, aquí está, ¿no? Este es el triángulo muscular. Entonces separamos los músculos infraíleos para llegar a la tráquea, ¿no? Porque si tú vas en la línea media no te encuentras con los músculos, solo la tráquea, ¿no? La tráquea. Entonces para hacer la traqueotomía, la pregunta puede ser, ¿por qué triángulo del cuello vamos a acceder a la tráquea para una traqueotomía? Eso puede ser una pregunta exacta. ¿Entiendes? ¿Y tú qué vas a responder? Por el triángulo muscular. Ahora, ¿por qué triángulo vamos a acceder a la arteria carótida? Yo quiero la carótida porque hay un trombo en la arteria carótida y ese trombo está produciendo insuficiencia circulatoria cerebral. Entonces, ahí quiero ir a hacer una trombectomía, a retirar el trombo. Y entonces, ¿por qué triángulo voy a acceder? ¿A dónde voy a ir? Al triángulo carotídeo. ¿No? El triángulo carotídeo está ahí arriba. Y ahí voy a encontrar, no solo la carótida, voy a encontrar la vena yugular y el nervio, ¿no? El nervio neumogástrico. Eso puede ser una pregunta, ¿no? Entonces, para la traqueotomía es el triángulo muscular. Para una operación de la tiroides es el triángulo muscular, ¿no? Para hacer una tiroidectomía, ¿a dónde voy a ir? Al triángulo muscular, ¿no? Al triángulo muscular. Entonces, aquí, en el carotidio, ¿no? Esta es la zona del carotidio. Aquí está la arteria carótida común, la vena yugular y el nervio neumogástrico. Los tres van juntos, ¿no? Es su contenido. El supraclavicular ya le hemos mencionado. ¿Qué es? ¿No? Arteria subclavia, ¿sí? Subclavia. ¿Qué más? Si está la arteria, la vena subclavia. ¿Qué más hemos visto? Plexo braquial, ¿no? Plexo braquial. Plexo braquial, ¿ya? Eso. Ahora, sedilón. Esto es importante para el acceso a la vena subclavia, porque la vena subclavia es una vena importante para ir a la vía central. Este es un procedimiento que se realiza muy frecuentemente en cuidados críticos, porque por una vena periférica no puedes pasar algunos medicamentos como los quimioterápicos, ¿no? Para el tratamiento del cáncer. Entonces, ¿qué va a producir esos medicamentos? Inflamación de la vena, flebitis, etc. Entonces, vamos a la vía central. Y la vía central es la vena subclavia o la vena yugular. Por cualquiera de estas vías vamos a buscar estas vías para acceder, ¿no? Y colocar un catéter, ¿no? Entonces es importante. Y es el triángulo supraclavicular, donde está la arteria subclavia, la vena subclavia, plexo braquial. El sedilón. Entonces, el sedilón, aquí esternocleidomastoideo. Esta es la clavícula, ¿no? Esternocleidomastoideo tiene una porción external aquí, una porción clavicular. Este es el triángulo de sedilón, ¿no? El triángulo de sedilón. Esto está formado por la clavícula, por los dos haces del esternocleidomastoideo en la cabeza external y cabeza clavicular. Y este es el sedilón, ¿no? Este es el sedilón. ¿Cuál es su contenido? Es el nervio frénico. Aquí está el nervio frénico.
por delante del escaleno anterior. Si no, es importante conocer el escaleno. Por delante ya has visto que está la vena subclavia y está el nervio frénico. Entonces aquí ponemos nervio frénico. Hablar del cedilot es hablar del nervio frénico. Y el nervio frénico se origina en las raíces del plexo cervical. ¿Cuáles? 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5, no se olviden. C3, C4 y C5. El frénico, ¿ya? Y es el nervio importante que inerva el músculo del diafragma. El músculo del diafragma. Entonces ya tenemos, y nos falta el submandibular. El submandibular está aquí. La mandíbula, ¿no? La mandíbula, vamos a recuperar, sí. Y este es el músculo que hemos conocido, que es el vientre anterior del digástrico, ¿no? Aquí está el hioides y el ojaldrito, donde pasa el vientre posterior del digástrico. Y entonces vamos a formar el triángulo submandibular. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? La glándula submandibular. ¿Cuántas glándulas salivales tenemos? Las glándulas salivales mayores es la parótida, submandibular y la sublingual. Estas son las tres glándulas, ¿no? Entonces, en este triángulo no solo vamos a encontrar la glándula submandibular, sino también está la arteria facial, ya conocen la arteria facial, y la vena facial. ¿Está bien? Ya chicos, mira, solo estos triángulos para el examen, ¿ya? Solo estos triángulos. Hay mucho más, ya es complicar la vida, ¿no? Pero estos triángulos son de mucha significancia clínica y en medicina, ¿no? Triángulo posterior, triángulo muscular, triángulo carotídeo, triángulo supraclavicular, cedilot. Yo le voy a pedir qué estructura forman el triángulo. Podría ser pregunta, pero sí el contenido. El contenido, así como hemos marcado. ¿Qué encontramos en cada triángulo? Eso sí. ¿No? Eso sí, ¿qué encontramos? ¿En cuál de los triángulos se encuentra la glándula submandibular? Ya, glándula submandibular. ¿No? ¿En qué triángulo encontramos el nervio supraclavicular? Triángulo posterior. ¿En qué triángulo encontramos la arteria subclavia? ¿Dónde? ¿En qué triángulo? En la supraclavicular. Muy bien, ¿no? Eso es importante. ¿En qué triángulo encontramos el nervio frénico? Muy bien. ¿Qué estructuras forman la vaina vascular? Vamos, es corta también. ¿Qué estructura forma la vaina vascular? A ver, con lo poco que ya queda, porque ya la glucosa está abajo, ¿no? ¿Sí? Arteria carótida común, ¿qué más? Vena yugular, ¿qué más? Nervio. Eso tiene que contestar. ¿Qué estructuras forman el compartimento visceral del cuello? ¿Qué encontramos en el compartimento visceral del cuello? ¿Qué está primero? Anterior. Tráquea. Posterior a la tráquea, esófago. ¿Y qué más tenemos ahí abrazando a la tráquea? ¿Qué estructura? Glándula tiroides. Glándula tiroides, ¿no? Y si está la glándula tiroides, está la paratiroides también, no hay que olvidar. Esas son las estructuras que encontramos en el espacio, en el compartimento visceral del cuello. ¿Cuáles son las ramas de la carótida externa? Tiroidea superior. Son 8, así queda uno. Tiroidea superior, la faríngea, la regular, la facial, la maxilar. Muy bien, así quedó para mañana, así, ¿no? Temporal. Perfecto, perfecto, ¿no?
¿por qué espacio atraviesa el nervio maxilar? ¿Por qué agujero? El nervio maxilar, ¿por qué agujero? Redondo. ¿Y el agujero redondo en qué hueso se encuentra? Efenoide, ¿no? ¿Por dónde atraviesa el nervio que inerva el músculo recto lateral del ojo? Por el agujero. Entonces, No, digo, ¿por qué foramen atraviesa el nervio que inerva el músculo recto lateral? Así tienes que relacionar, así tienes que relacionar. ¿Me entiendes? ¿Sí? Así tienes que relacionar. No solo saber qué agujero es, ¿no es cierto? ¿Qué estructura inerva? ¿No? ¿Por qué agujero atraviesa el nervio que inerva los músculos extrínsecos de la lengua? ¿Pero por dónde? O sea, ¿y en qué hueso se encuentra esa? Occipital. El hueso. Así. Ya, comienza a estudiar así, ¿no? Cada estructura inerva, ¿no es cierto? ¿Qué estructura inerva, ¿no? Está bien. Los músculos pterigoideos, ¿no? El medial y el lateral están inervados por el nervio. ¿Qué nervio? Los músculos pterigoideos están inervados por el nervio. ¿Alguien? Pterigoideos. ¿Cuál de los trigémenos? Mandibular. Muy bien. Así es. El párpado superior está inervado por el nervio. Entonces, ¿por qué agujero pasa el nervio que inerva el párpado superior? No, párpado superior. O la inervación sensitiva pues, del párpado superior. ¿Cuál es? El nervio oftálmico. ¿Y por dónde pasa? Por la fisura, ¿no? Fisura, ya está, fisura. ¿Está bien? Entonces así, ¿no? El polígono Willis. Ya conoce polígono Willis, ¿no? ¿Cuál es el origen de la arteria cerebral posterior, por ejemplo? Ahí no te vamos a preguntar qué arteria forma el polígono Willis, ¿no? La básila. Muy bien. ¿Cuál es el origen de la arteria, no, cerebral anterior? Eso. ¿Qué arteria irriga el lóbulo temporal? La cerebral media, ¿no? La cerebral media. Claro, sí, la cerebral. Bueno, chicos, integren. Aquí ya no se trata. Mira, yo te digo una cosa. En este momento ya no estudias lo que no sabes. Porque si estudias lo que no sabes, justo lo que estudias lo que no sabes no viene. ¿Entiendes? Así que quédate con tu conocimiento de lo que tú ya sabes. Refuerza eso, refuerza y hazte tú mismo las preguntas, ¿no? Tú mismo hazte tus simulaciones, etcétera. ¿No? Entonces, lo que has acumulado en conocimiento hasta el momento, eso te da valor, fuerza para el examen. Porque tú dices lo que nadie termina de estudiar al 100%, nadie. Cuando terminas dices siempre, ¿no? Como que falta estudiar algo más, no sé. Así que lo que tú ya sabes hasta ahora, repasa. Y eso te va a dar fuerza para entrar en el examen. Chicos, vamos con fuerza, ustedes pueden, todo se puede, ¿cierto?